inglés, una maestría en literatura inglesa de la Universidad de Costa Rica, un doctorado en educación por la Universidad de York en Reino Unido, docente e investigadora de la Facultad de Educación, coordinadora del programa de mediación pedagógica y curricular de la Educación General Básica Diversificada del INIE y activista social. Adelante. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan hoy y las personas que nos siguen por las redes sociales. Yo les voy a comentar brevemente por qué celebramos el 8 de marzo, un poco sobre el contexto universitario y brechas de género que tenemos acá en la Universidad de Costa Rica. Entonces, para hacer esto voy a explicar sobre el origen del 8M, por qué conmemorarlo acá en la universidad y bueno, y las brechas de género. Entonces, con respecto al origen del 8 de marzo, el 8 de marzo en realidad lo que se conmemora es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Este es su origen. En 1908, en Nueva York, aproximadamente 15.000 mujeres trabajadoras salieron a protestar. En marzo de 1908, hace bastante tiempo, y protestaban por diferentes motivos. Uno de ellos muy importante, por un salario digno, reducción de la jornada laboral a 10 horas de trabajo. En ese momento trabajaban entre 14 y 16 horas, entonces salen a protestar para que se les reduzca la jornada laboral a 10 horas de trabajo, que hoy nos parece que eso es casi como que inconcebible. Abolición del trabajo infantil. Ay, ahí se escucha mejor. Sí, gracias. Y bueno, y derecho al voto también, entre otras reivindicaciones. Y bueno, y gracias como a esa marcha gigantesca, multitudinaria de 15.000 mujeres trabajadoras y otros acontecimientos también que se ocurrieron en el mes de marzo, en 1910, en la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas en Copenhague, Clara Zetkin, una activista revolucionaria, solicita que el 8 de marzo sea el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que se conmemore, sobre todo pensando en estas grandes manifestaciones que se dieron de mujeres trabajadoras el 8 de marzo, y a partir de ahí es que empezamos a hablar del 8 de marzo como un día reivindicativo de lucha por las mujeres trabajadoras. Y a mí me parecía importante que lo mencionáramos porque a veces se nos olvida cómo fue que inició, cuál fue el origen del 8 de marzo, y a veces creemos que es solo un día porque somos mujeres y nada más, pero en realidad tiene un origen de lucha muy importante que tenemos que recordar y tenemos que reivindicar. También a veces nos han preguntado por qué utilizamos el color morado el 8 de marzo. Pero bueno, a inicios del siglo XX, sufragistas británicas utilizan el color morado, pero también utilizaban el verde, pero el morado sobre todo como un signo de dignidad y justicia. Y a partir de ahí se empieza a utilizar, bueno, y también con otros acontecimientos, se empieza a utilizar el color morado como un símbolo de reivindicativo de la lucha de las mujeres, por dignidad, por justicia. Hoy lo utilizamos también en contra de la violencia de género, por la igualdad de nuestros derechos, entre otros. Pero más o menos por ahí es que viene como el origen del 8 de marzo y por qué también utilizamos el color morado, pero también se utiliza el verde para otro tipo de reivindicaciones. Y bueno, ¿y por qué conmemorar el 8 de marzo en la universidad? Porque esto es importante para nosotras. Es muy importante para reivindicar y luchar por los derechos que tenemos las mujeres, porque todavía hay muchísimo por lo que tenemos que luchar, hay muchísimo por avanzar, tanto para las personas que trabajamos aquí en la universidad como también para las estudiantes, porque hay muchísimas brechas de género en la universidad y voy a mencionar algunas. Hay una brecha salarial muy importante. Hay un estudio de la doctora Laura Blanco de la Facultad de Economía que les recomiendo muchísimo leer las investigaciones de la doctora Blanco en temas de brechas de género y desigualdad que hay en la universidad, pero ella menciona que en promedio el salario bruto por hora de los hombres es casi 8% mayor que el de las mujeres acá en la Universidad de Costa Rica. Como ustedes saben, las personas que llegan a ser catedráticas, la mayoría son hombres, solo hay aproximadamente 30% de mujeres que llegan a ser catedráticas. Y hay una probabilidad mucho más alta para los hombres de asumir puestos de jefatura que para nosotras las mujeres. Yo creo que el INIE es la excepción a esto dentro de la Universidad de Costa Rica, porque en el INIE la mayoría de personas somos mujeres y el INIE está liderado por mujeres, lo cual yo creo que, bueno, es un gran orgullo para mí decir que en el INIE, el Instituto de Investigaciones en Educación, es liderado por mujeres, pero es una particularidad muy específica del área de educación, que es un área completamente feminizada.
Y en promedio los hombres registran 25 publicaciones y nosotras las mujeres 17. Es decir, hay una diferencia muy importante también en la cantidad de publicaciones que tenemos las mujeres y los hombres en la Universidad de Costa Rica, y esto marca también una diferencia salarial. También nos dice la doctora Blanco que hay un tema muy importante en acceso a las oportunidades de promoción. Nosotras presentamos obstáculos de acceso distintas que los hombres dentro de la Universidad de Costa Rica en oportunidades de promoción. La asignación de recursos usualmente también, la asignación de recursos institucionales usualmente también se da sobre todo para actividades académicas lideradas por hombres. Hasta hace 2, 3 años, si no me equivoco, empieza la Universidad de Costa Rica a tener un fondo de investigación particularmente solo para las mujeres, que se llamó el Fondo Mujer, o el Fondo de Estímulo para la Investigación a las Mujeres, que se hizo con la administración pasada. Y fue hasta ese momento que tenemos una política específica para promover la investigación entre las mujeres en la Universidad de Costa Rica. Usualmente a las mujeres se nos asigna más tiempo para la enseñanza y el acceso a instalaciones y equipo usualmente es mucho más sencillo que se le dé a los hombres que a las mujeres. Este fondo de investigación me parece que ya no va a existir porque ahora esta nueva administración generó una red de investigación para mujeres que luego la doctora Barrantes nos va a conversar un poco más sobre eso. También las mujeres acá en la Universidad de Costa Rica tenemos una carga de trabajo no remunerado muchísimo más alta que la de los hombres. Nosotras estamos involucradas en actividades académicas como trabajos de cuidado dentro de la misma universidad, mentoría de estudiantes, participación en comités, en grupos de trabajo, en comisiones, etcétera, no remuneradas, que usualmente nos toca a nosotras. Hay todo un tema histórico de por qué a las mujeres se nos asigna, ¿verdad?, los trabajos de cuidado, las cargas más como del día a día, de cotidianas, también dentro de la universidad, pero esto hace que tengamos mucho más trabajo que no se reconoce, que no se paga y que nos impide también ascender dentro de la universidad académicamente. Y esto, pues evidentemente, genera una brecha muy importante entre los hombres y las mujeres acá en la Universidad de Costa Rica. También, bueno, hay discriminación por género acá en la universidad. Esto no es un secreto, esto le pasa a todas, a muchas nos ha pasado. Yo me atrevería a decir que casi que a todas. En decisiones de contratación, por ejemplo, acá dentro de la universidad también están mediadas por género. La promoción y asignación de recursos, como acabo de mencionar, también están mediados por el tema de género. Esto todo, si lo quieren revisar, está dentro de las investigaciones de la doctora Blanco. Las expectativas de género tradicionales, ¿verdad?, que se nos han asignado las mujeres históricas, también hacen muchísima presión y juegan un rol muy importante dentro de lo que nosotras hacemos acá en la Universidad de Costa Rica. Esta presión cultural y social espera que nosotras cumplamos roles de género tradicionales que también permean nuestro quehacer universitario día a día. Esto influye, por ejemplo, en las decisiones que tomamos en nuestras carreras académicas y sobre todo en cómo somos percibidas por nuestros colegas, por nuestros superiores. Yo les puedo comentar como anécdota, a veces cuando yo tengo una idea, las personas no me dan mucha atención, pero cuando la dice él, justamente la misma idea, a él sí le ponen atención. Claro, es una gran idea, doctor, pero yo ya lo había dicho. U otra compañera también ya lo había dicho. Entonces, ¿cómo nos perciben también dentro de la universidad? A nosotras, a las mujeres académicas, a las mujeres trabajadoras, a las compañeras administrativas, a las compañeras de limpieza, eso también tiene un papel y hay un rol de género en esto, en cómo nos perciben, y eso afecta también nuestro quehacer universitario. Hay falta de apoyo institucional. Esperamos con esta nueva red, que yo estoy ansiosa de escuchar a doña Carla, esperamos que esto también venga a mitigar un poco las brechas, pero hay una gran falta de apoyo institucional hacia nosotras las mujeres. Hay carencia de políticas, de programas específicos que promuevan la participación de las mujeres dentro de la academia. Hay que abordar necesidades y desafíos únicos que nosotras enfrentamos como mujeres académicas y que dificultan nuestro avance profesional. Y bueno, también dentro de la universidad, que es importante mencionar, hay muchísimo acoso sexual y muchísimo acoso laboral que evidentemente también nos viene a afectar. Incluso desde que somos estudiantes, cuando empezamos a sentir acoso sexual por parte de nuestros, sobre todo de nuestros profesores, pero también de nuestros pares, eso influye en nuestra carrera académica y nuestras decisiones de vida laborales. También hay un tema importante que la universidad casi no aborda, que es el tema de la maternidad. Cuando las mujeres académicas
empiezan ese camino de la maternidad, que sobre todo luego es un tema de cuidado, sobre todo, eso no se aborda dentro de la universidad y no se toma en cuenta. Y usualmente esas labores recaen en nosotras las mujeres y tienen un peso en nuestra vida profesional. Las personas que gestan, por ejemplo, la cantidad de citas médicas a las que tienen que estar yendo nos saca del ámbito laboral, todo el tema relacionado a la lactancia materna también nos va sacando nos va sacando de la vida laboral. Y como dato interesante, yo no podía dejar de pasar esta oportunidad para mencionar que en la Facultad de Educación, que es una facultad permeada por mujeres, la gran mayoría de estudiantes son mujeres, la gran mayoría de personas trabajadoras de la facultad somos mujeres, no tiene una sala de lactancia. Entonces yo me pregunto, ¿qué hacen las mujeres, qué hacen las estudiantes cuando están en periodo de lactancia si tienen que extraerse leche en medio de la clase? ¿Qué hacen? ¿A dónde se van? Porque la Facultad de Educación no tiene una sala de lactancia. La sala de lactancia que corresponde al área de educación es la que está en ciencias sociales en este campus, pero la Facultad de Educación está en el otro campus. Entonces, ¿qué hacen? Yo las he visto, algunas en oficinas, las he visto en los baños, pero eso no está bien y deberíamos de luchar para que la facultad tenga una sala de lactancia. Otro tema importante que nos afecta, que es una brecha de género que hay acá en la universidad, es el uso de la palabra. Usualmente cuando nosotras estamos interviniendo nos interrumpen, el tono de la voz, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero los hombres en muchos casos nos alzan la voz en una discusión sencilla o no, pero eso también tiene un efecto en nosotras. También es importantísimo mencionar que hay falta de modelos a seguir, falta de modelos mujeres a seguir. Yo le he preguntado a varias personas, bueno, ¿quién fue la mejor persona docente cuando usted era estudiante? Ah, el profesor tal, porque hay muchas carreras donde no hay profesoras mujeres, o muy pocas, o se les asigna un montón de otras cargas que no se ven, que son completamente invisibilizadas, pero que existen. Entonces también hay falta de modelos a seguir, sobre todo para las personas estudiantes, pero también para nosotras las compañeras mujeres. Y hay falta de representación femenina en roles de liderazgo, en roles de mentoría. Reitero, el INI es la gran excepción de la universidad porque está todo liderado por mujeres, pero usualmente no es así. Y la Facultad de Educación, también liderada por mujeres, es una excepción porque son las carreras de educación completamente feminizadas, pero usualmente dentro de la universidad hay falta, no hay roles de liderazgo y mentoría usualmente que sean tomados por mujeres, y esto limita las aspiraciones y las perspectivas de las mujeres en la vida profesional y particularmente en la academia, y yo creo que particularmente sobre todo para las estudiantes. La doctora Blanco tiene una publicación hermosísima, tristísima, pero muy buena, que yo les recomiendo, que se llama Engañadas por la Academia, donde se argumenta, donde ella, ¿verdad?, nos menciona, bueno, usualmente nos dicen que la academia no es para mujeres por un montón de motivos. Voy a tratar de ir un poco más rápido, pero sobre todo porque es incompatible conciliar el trabajo doméstico, por ejemplo, que tenemos en casa, y además las decisiones reproductivas con las exigencias que tiene la academia. Y esto expulsa usualmente a las mujeres de la academia a sectores laborales con menos horas de trabajo o sectores laborales mucho más flexibles, que sean más compatibles, entre comillas, con las decisiones reproductivas. La vida académica es una carrera. Hay que estar publicando, hay que estar teniendo proyectos, hay que estar actualizando los cursos, etcétera, etcétera. Y es muy demandante, trabajamos muchísimo fuera del horario laboral y esto es incompatible con las decisiones reproductivas y sobre todo con el trabajo también doméstico que hay que llevar en casa. También se menciona, que esto me parece un dato muy importante, que fue hasta la segunda mitad del siglo XX que la academia incluyó a las mujeres. Antes de ese tiempo se nos excluía a nosotros las mujeres de la academia, es decir, tenemos un periodo aproximadamente nada más de 60 años donde hemos estado inmersas en la academia, es un periodo muy corto, por eso vemos tanta desigualdad, por eso vemos que hay tantas brechas que tenemos que abordar. Entonces, como es un proceso relativamente corto, aún la academia no ha sido capaz de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en este sector. Y bueno, también las mujeres publicamos menos, pero ¿por qué? ¿Verdad? Usualmente las publicaciones de los hombres reciben muchísima más aceptación, se les da más recursos académicos, pero también es que tenemos menos tiempo de investigación. Si una no tiene tiempo de investigación, ¿en qué momento va a estar escribiendo sus artículos académicos? También hay una carga desproporcionada de trabajo no remunerado, como les comentaba ahora, entre hombres y mujeres, que nos impide también estar escribiendo todo el trabajo que hacemos en comisiones, y las condiciones sociales ya históricas que nos han asignado las mujeres también son una limitación. Hemos crecido con la idea de que la ciencia es para los hombres
y ya lo vamos, ¿verdad? Vamos desmitificando esta idea, pero no es tan sencillo. Yo creo que para las nuevas generaciones esto ya es un tema distinto, pero hemos crecido pensando que la ciencia es para los hombres. Entonces también hay que romper con esa barrera y está el gran tema de la maternidad, que usualmente la academia no reconoce que también la maternidad es un trabajo. Y esto obviamente nos hace que no podamos también entrar en una carrera académica sin límites de tiempo, porque hay un límite de tiempo para trabajar debido a responsabilidades en maternidad, pero también otros roles de cuidado que no sean solamente de maternidad. Pero bueno, en general somos menos visibilizadas que los hombres, hacemos más docencia, esto también limita nuestra capacidad y nuestro ritmo de publicación. Por ejemplo, la doctora Blanco cita a Ceci y colegas de 2014, donde nos menciona que en Estados Unidos los hombres pueden llegar a dedicar hasta más del doble de tiempo de investigación que las mujeres. A mí me encantaría preguntar, por ejemplo, a otros compañeros hombres, ¿cuánto tiempo dedica usted a la investigación versus cuánto tiempo dedicamos otras compañeras? Y es muy probable que los hombres acá en la Universidad de Costa Rica también dediquen más tiempo para investigar, porque la universidad les ofrece mejores condiciones para eso que nosotras. Y es un tema muy importante que hay que abordar. Y bueno, reitero, me alegra muchísimo la nueva iniciativa de una red de mujeres investigadoras justamente para tratar de mitigar estos temas. Y yo nada más, para cerrar, yo quiero cerrar con un mensaje diciendo que la academia sí es para las mujeres. Claro que sí es para nosotras y tenemos que reivindicarlo, tenemos que lucharlo siempre, porque la academia también es un espacio para nosotras, pero necesitamos políticas específicas para disminuir estas brechas de género, tenemos que identificarlas, tenemos que problematizarlas, pero sobre todo tenemos que organizarnos y luchar para combatir las brechas de género existentes. La desigualdad no desaparece por sí sola o no va a desaparecer con una política institucional. Tenemos que lucharlo porque si no, los cientos de problemas que acabamos de ver y muchísimos otros que nos han mencionado hoy existen, son reales y la única forma de combatirlos es a través, a mi criterio, de la lucha organizada de nosotras las compañeras acá dentro de la universidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora García. A continuación, Alexandra Nish, ella es máster en investigación e innovación en educación superior, un programa impartido por la Universidad de Kerms, de donde ella nos visita. También tiene una licenciatura en Ciencias Sociales con especialización en Sociología de la Universidad de Brugge en Bruselas. Okay. Hi, and I'm really sorry that I'm not able to give this talk in Spanish. Yeah, as we told before, there is a translated version of the presentation. If anyone needs it, they can take it. And I'm sure that everyone would be very happy to help with the translation. And yeah, I will try to be very brief. I am from Ukraine, and as you know or might not know, there is currently a war in Ukraine that has been happening for many years already. The war started 10 years ago, and we lost a part of the territory temporarily to Russian Federation. And 3 years ago, much bigger war started that affected the whole country and everyone who was living there and is living there. So what I will try to do today is to highlight the impact of the past few years on the women's movement in Ukraine and what kind of issues are the most pressing. Yeah, so to begin with, we started celebrating the International Women's Day when we were still a part of the Soviet Union, because Ukraine gained independence only 33 years ago. And during the Soviet era, it was an official state holiday, and the government promoted it as the day to celebrate women's contribution to the society and emphasize their role in the labor and in the factories. However, when this holiday was declared, it just gave government an excuse to burden women, to make sure that they are working really hard in the factories, but at the same time, no one lifted the housing, the family keeping. It was really a double burden for women that no one recognized.
And even though it was really, this holiday was adopted on the wave of feminist movement around the world, it was really not that much about activism and only about to recognize women's achievements in the workforce. When we gained independence in 1991, the attitude towards this day really gradually shifted, and it's been shifting ever since. It moved away from the Soviet propaganda and became more of a cultural celebration to appreciate women for everything that they are doing. But still, we were not in the place to advocate for women's rights yet. In the recent years, so after 1991, we pushed to restore the original purpose of this day. So here you can see some pictures from the marches that are happening in Ukraine. They only have started happening a few years ago. And yeah, as I mentioned before, the war had brought a lot of changes to our lives. For example, here you can see I picked the slogans that represent the most accurate issues. The one that is in the corner says that the violence is not our tradition. So the early feminist NGOs or organizations, they started to appear as soon as we gained independence, and we joined the La Strada movement. It's an international organization that works against the human trafficking, and it's still working in Ukraine very hard to fight domestic violence, human trafficking, and then workplace discrimination. In 2017, we had the first major feminist rally in the capital in Kiev, and since then rallies are happening every year despite COVID, despite the war, and they are expanding to happen in many cities in Ukraine and abroad as well. In 2018, there was an attempt to ratify the Istanbul Convention. It's a document of Council of Europe that pushes your government to implement legislations that would counter the discrimination of women in the workplace, that would counter the domestic violence and gender-based discrimination. But it did not happen because we faced a radical opposition of religious groups and conservative groups. No one really had time to understand what this document is really about. And the treaty was only ratified in 2022, which was a really big deal for the feminist movement in Ukraine. And then in 2019, we recognized that there is not a lot of women in politics, so a gender quota law was introduced. So now we're aiming to have at least 40% female representation in the election lists. I think from my experience of being abroad, well, I've only been mostly abroad in Europe, but Ukraine is doing well compared to many other countries in the world when it comes to gender equality. We don't have issues that are really pressing in other countries like femicides or I don't know, we always had access to healthcare and abortions. However, the main issue was always the domestic violence. Now, of course, it's intensified because of the war and because of people coming back with post-traumatic stress disorders. In 2023, we had over 300,000 cases of domestic violence, a 20% increase from 2022, and it's only those that were reported. At the same time, I'm happy to say that it's my personal opinion that people are really reporting more. There is a trust towards the police, and women are really not scared to go through all these procedures and to report abuse or violence. At the same time, we have a huge economic disparity. 72% of registered unemployed individuals in Ukraine are women. The gender pay gap is almost 20%, was in 2021. Now it's really way more. And we aim to reduce the gap to less than 15% by 2030. It's a national strategy that the government is implementing. Over 60% of Ukrainian women have higher education degrees, and men are having
way less in this regard. However, it does not equally translate it in the labor market or political participation. The main issues are the hiring discrimination, when you are discriminated based on your age, on your look, on your family situation. It's very common to ask, are you married, and if you're going to get pregnant anytime soon. There is also, unfortunately, a lot of issues of harassment in educational institutions and in the workplaces, gender stereotypes and sexual exploitations that exist in other countries. So I'm sure that you can imagine what I'm talking about. Yeah, and war changed, well, everything. For the first time, we had a really big number of women who joined the army, who joined the military. In 2024, over 62,000 women were serving in the armed forces, and more than 5,000 of them are in the really dangerous combat roles on the front lines. A lot of them are also medics and volunteers who help to evacuate. And we started to raise topics that were never raised before. For example, until I think last year, we never even had a female uniform to serve in the army. There was never a question of sanitary products to use in the army. And of course, there is the whole hierarchy and gender stereotypes that were existing, but we have to deal with that. And those women who are not in the army, most of them became refugees, because men are not allowed to leave the borders of Ukraine. So those who fled were women with children, those women who didn't have any idea where they're going and what to do next. And most of them had higher education degrees, but when they came to their host countries, they started from scratch. Yes, many of us know English, but it was not enough. And the level of life, of course, downgraded significantly, where women who were professors, teachers, they started working in the supermarkets or in the cleaning services, just to give yourself and your family some kind of money to survive. Women and girls account for 50% of those who require humanitarian assistance, which is total 8 million people. And of course, the statistics is way more, and it only covers those who really lack basic products. The issue of exploitation, yeah, I think what I just mentioned is that if you are a refugee, you are oftentimes in despair and you accept anything that is offered to you. And also, most of the time, you are so stressed and tired that it's really hard to think rationally. And when women were fleeing the country, there were a lot of people waiting on the other side of the border, but not all of them had good intentions. We had a lot of cases of women being kidnapped, of being forced into sexual slavery, of of just being enslaved, and there was no way to find them, to track that. For example, in March 2022, only a month after the big war started, research found a 300% global increase in internet searches related to sexual exploitation of Ukrainian female, of refugees. And these were the keywords that people were using when they were searching something online. I am not a mother myself, but I was trying to imagine how is it to be a mother in Ukraine right now. So I picked some pictures. The first one is the pregnant woman being evacuated from the hospital that was bombed. Over the last 3 years, Russia destroyed almost 300 medical facilities and damaged more than 2,000. Women really don't have access to health care that is sufficient enough to give birth. They were given birth in the subways, in the basements, and in the bomb shelters. So that's how the life of your child starts. The picture on the right top is from this summer when Russian Federation bombed the children's hospital, the main children's hospital in Ukraine.
That's people from all Ukraine, but also from all over the world go there because it's really famous for treating cancer diseases. And it just happened like that in the middle of the day when all the kids were doing their procedures or something. So you really cannot even take your child to a hospital because there is always a risk of it being bombed. And finally, the last picture is something that we're now implementing in the cities that are close to the front line, and it's a school in the subway. Because being outside is very, very dangerous since there is a risk of bombs almost 24 hours per day. That's why they come up with the solution of building some classes that are underground. Now it's really good system, I think, but when it only started, the kids were living in the subway for weeks and for months without going outside because it was too dangerous. Finally, there is a really big thing about sexual violence being used as the war weapon. There are already many, many reported cases about using mass rape and other tools as a weapon of war. When Russian forces were pushed out of the occupied territories, we started to discover a lot of evidence of sexual tortures, and victims were ranging from children as young as 8 years old to elder people who were over 80 years old. Those who were taken into captivity, they reported really systemic sexual torture that included electric shocks or other forms of abuse targeted towards your body. Finally, we do still have prisoners of war that are female. Those who were released, they were sharing the stories that the situations that they encountered there that were beyond imaginable, such as forced nudity and beatings, rape, and psychological torture. Now we have more than 400 women who are in captivity. For about many of them, we don't know anything. They are both military personnel and civilians as well. Only 43 women were released from captivity since 2022. However, Russian Federation returned the bodies of those who died, only 180, but there is not a single woman among them. And the common perception is that they are being tortured to the point that it's not even possible to recognize the body anymore. That would can be used as the evidence in the war crime trials. That's why they're not returning the bodies. Here on the picture, you can see a case of just a few days ago. The woman in the pictures is a journalist who went to the occupied territories to help investigate something. Recently, a few days ago, we found out that she died from starvation. Her weight was 30 kilograms, and her body will never be returned, and her family will never be able to say goodbye to her. And yeah, it's just one story, but there are unfortunately a lot. And yeah, I know that this is probably has been a very heavy presentation. And my personal opinion is that I know that it created so much resilience and unity among Ukrainians, but I really wish that it never happened. I wish that it would take longer, it would take years, decades, or centuries, but the price is just too high. The routine life in Ukraine right now is very difficult, especially for women, because almost all their partners are on the front line. So you don't know what is happening to them. You don't know what is going to happen the next hour. There is often no electricity and no water, and it's now winter season with the temperature that drops below zero. There is all this uncertainty, and you don't know what to do with your life. And those people who fled and found refuge in other countries, they are in between what to do, because it's been happening for 3 years. So inevitably you have to make a decision whether you go back home or you stay there. And your kids, of course, they are separated from the families and from friends. And yeah,
there were really good moments. Like the woman on the picture was, we graduated from the same school, so I know her, and she won the Nobel Peace Prize for her work as the human rights defender. And we talk a lot about how this war, this experience will push the change of gender roles, that will open the conversations about equality and opportunities and justice, and how much women would mean in the post-war reconstruction. At the same time, I've heard so many times how we've been called resilient, which is true, of course. But every time that you call someone resilient, a lot of times it means that you can just put more stuff on them. And sometimes I don't want to be resilient. I hope that we will be able to see the future that is bright enough for us not to keep in mind constantly these limitations that we're having, not to deal with extra burdens because of any disasters, but especially wars that most times are started not by women. And I would be really happy to answer all your questions later. And thank you so much for coming here. And it means really a lot to me. So thank you very much. Muchísimas gracias, Alexandra. A continuación, la doctora Jacqueline García Fallas. Ella es profesora catedrática de la Universidad de Costa Rica, realizó estudios de doctorado en educación en la Universidad de Costa Rica, tiene una licenciatura en filosofía por esta misma casa de estudios, así como una especialidad en psicología cognitiva aplicada a ambientes informáticos por la Universidad Federal de Río Grande del Sur. Actualmente es directora del programa de doctorado en educación y miembro del Consejo del Sistema de Estudios de Posgrado. Es coordinadora de la maestría académica con énfasis en lectoescritura inicial del posgrado en educación de la UCR. Bueno, muy buenos días. De verdad que es un honor compartir estas reflexiones en medio de la celebración del 8 de marzo que nos convoca a todas y todos. Agradezco de verdad el honor que me hiciera el instituto de invitarme a ser parte de este conversatorio con las compañeras que nos han acompañado. Quisiera decirles que el Instituto de Investigación en Educación ha sido ejemplo en la vida universitaria al posicionar el tema de la educación y género desde 1998. Y quiero señalar esto porque no era un tema que fuera agenda frecuente en las líneas de investigación. Y también, antes de contarles un poquito de esta historia, yo quiero reconocer el trabajo que realizaron nuestras directoras. La doctora Natalia Campos, la doctora Alicia Gurdián, con quien lleva específicamente esta temática a nuestras investigaciones, la doctora Ana Lupita Chávez, la doctora Teresita Cordero, la doctora Alicia Vargas, continuaron este proceso por posicionar la línea de investigación en educación y género. Y bueno, nuestra primera coordinadora del programa de educación y género ya no está con nosotros. Ana Lucía Villarreal nos dio la oportunidad de visualizar de forma tal que el instituto tuviese un programa de investigación dedicado a esta temática. Yo me siento muy heredera del trabajo que realizaron mis compañeras, mis colegas y mis mentoras. Definitivamente que esto ha permeado mi vida, mi trayectoria, tanto personal como académica. Este programa de educación y género tiene una vigencia de 10 años.
Lo arrancamos en el 2000 y finalizó en el 2010. Y parte de ello justamente fue analizar la incorporación de la perspectiva de género en los procesos educativos, en las políticas públicas y educativas, así como en la práctica docente. Hemos realizado investigaciones relacionadas con esto tanto en el sistema educativo costarricense como específicamente en el campo de la universidad, que es el tema que hoy pues quisiera compartirles a ustedes, cómo ha sido nuestra experiencia en el área de la educación y género en la vida universitaria. Quisiera contarles que en el año 2016, con base en las decisiones de nuestra compañera, la doctora Teresita Cordero Cordero, fuimos partícipes del 11º Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Género y asumimos la coordinación de este evento. Sin lugar a dudas, fue un evento muy importante con la participación de más de 300 personas expertas en el tema que contribuyeron al debate sobre la situación de las mujeres en diferentes ámbitos del quehacer académico, científico y tecnológico. Aprovecho contarles que este año tenemos el 15º Congreso que se va a llevar a cabo en el mes de septiembre en Montevideo, Uruguay. Y bueno, dentro de estas oportunidades, para nosotros siempre fue muy importante tener visible aspectos que fueron emergiendo en las discusiones académicas. Entre ellas, pues justamente la participación de las mujeres en el área de las ciencias y de las tecnologías. Así, por ejemplo, con el carácter que ha tenido este instituto de ser una instancia interdisciplinaria, permitió también el proyecto Factores que impulsan e inhiben el ingreso y la permanencia de mujeres en carreras de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica, que ha sido un antecedente fundamental. Y bueno, supongo que ahora doña Carla nos va a contar. Participaron Carolina Vázquez, Silvia Mesa y otras compañeras que luego se unieron a este proyecto y permitieron de una u otra manera visibilizar la importancia que tiene para la universidad el tener estos espacios. También tuvimos un proyecto de acción social y nos acompañaron distinguidísimas académicas, ¿verdad? Que se llamó Atrayendo Mujeres a la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería y la Matemática, donde estuvo nuestra compañera Rosaura, exdecana de la Facultad de Ciencias, también nuestra actual vicerrectora de vida estudiantil, la doctora Leonora de Lemos, y otras más académicas que igual de diferentes ámbitos encontraron un espacio en esta casa para hacer investigación sobre estos temas. Hubo también aportes muy importantes de la universidad, entre ellos un informe que empezó a desarrollarse, que era un balance sobre perspectiva de género en la gestión de nuestra rectora, la doctora Yamilet González. Sin embargo, no se continuó, ¿verdad? El último informe que nosotros tenemos es del 2011. Pero sin embargo fueron pioneros, ¿verdad? En decirnos cómo está la situación de las mujeres en la vida universitaria. Tuvimos además el informe de brecha de género en recursos humanos de la Universidad de Costa Rica, elaborado por María José Chávez. Otro también de ella en el 2017 sobre cómo visibilizar y transformar las prácticas sexistas y discriminatorias en educación superior. Quienes me conocen saben que a mí me gusta mucho trabajar en equipo y creo que esa es una de las experiencias más importantes, pero que también nos caracterizan mucho a las investigadoras, el poder socializar y compartir.
Esto hizo que en el 2018 las profesoras Nacira Álvarez Espinosa, Ania Espeleta Cibaja y su servidora volviéramos a retomar para el instituto este eje de educación y género en la vida universitaria. Y nos permitió desarrollar un proyecto de investigación donde trabajamos con mujeres docentes universitarias en régimen académico que habían tenido algunas de ellas puestos de autoridad universitaria y de diferentes áreas del conocimiento de nuestra universidad. Optamos por una metodología de investigación narrativa porque deseábamos recuperar no solo su experiencia, sino también la voz escrita de ellas. Y aprovecho entonces para agradecerle a las docentes que aceptaron nuestra invitación y que plasmaron su experiencia en la vida universitaria. Dentro de este proceso nos sobrevino la pandemia. Y entonces un proyecto que inició con una metodología narrativa, participativa, de repente las condiciones se transformaron y hubo que seguir, ¿verdad? Hasta el cierre del proyecto con una metodología virtual. Algo muy interesante, ¿verdad? Porque además estábamos en el grupo compartiendo cómo nos transformaron las prácticas laborales, ¿verdad? En el periodo de pandemia. Y dentro de este ínterin también hay otro proyecto de la doctora Teresita Cordero Cordero que posterior analizó, ¿verdad? Cuál fue el impacto de estas experiencias en la vida universitaria para las mujeres, sobre todo en el acceso virtual a la docencia. Nosotras seguimos, ¿verdad? Trabajando con este proyecto. Tenemos tanto los informes como un libro muy interesante recogidos en el repositorio de nuestro instituto para aquellas personas que quisieran profundizar un poco en estas vivencias. No quisimos dejar de oír las voces de las docentes y nos pusimos a pensar que era muy importante recuperar la experiencia de las estudiantes. Hicimos algo parecido, pero incorporamos la expresión creativa porque creíamos que era necesario tener otro medio de expresión para las estudiantes y así logramos conformar un grupo de estudiantes provenientes de diferentes carreras que se animaron a trabajar talleres virtuales, presenciales, entrevistas, grupos focales, de manera híbrida, ¿verdad? En algunos momentos se podían hacer virtuales, en otros presenciales o en otros la hibridez fue muy importante y fue muy revelador para nosotras como investigadoras reconocer qué estaba pasando. Quisiera decirles que en este proyecto se nos unió la profesora Marixa Toruño de la Escuela de Artes Dramáticas, quien había sido una docente participante en el proyecto anterior. Entonces ahí fue muy importante porque había ya un proceso muy valioso de nuestra integración como equipo de investigación. Y parte de ello fue valorar justamente la necesidad y cómo las mujeres aportamos al diálogo, a la conversación, a compartir nuestras experiencias. Creo que muchas de nosotras en eso somos muy generosas de poder compartir lo que hacemos, cómo lo hacemos, para qué lo hacemos. Y esto se fue vivenciando en la experiencia de trabajo tanto con las docentes como con las estudiantes. En el marco de este proyecto con las jóvenes estudiantes, desarrollamos las primeras jornadas sobre brechas de equidad de género y sexismo en la vida universitaria. Estas se celebraron en junio del 2022 y fueron coorganizadas con el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer. En estas jornadas participaron mujeres
docentes y administrativas, algunos colegas varones de diferentes unidades académicas, tanto docentes como administrativas, estudiantes. Y fue muy interesante para nosotros porque lo hicimos con base en la modalidad de conversatorio y trabajamos 6 ejes. 6 ejes que recorrían algunos de los aspectos que Verónica mencionaba, el tema de la brecha salarial, el tema de la salud mental, que estaba muy cerca a lo que habíamos vivido todas y todos en la pandemia, el tema de la maternidad, ¿verdad? De la relación de cuidado, y uno muy importante, justamente, que tenía que ver con el tema de la investigación y de las oportunidades que tenemos para investigar y publicar. Debo decirles que agradecemos mucho a nuestra vicerrectora en ese momento, doña María Laura, porque a partir de eso salió el fondo. Eso fue un aspecto muy importante porque doña María Laura vio la presión y escuchó las voces de quienes estábamos ahí señalando cuántas limitaciones tenemos las mujeres para tener tiempo para investigar, como también para publicar, ¿verdad? Y sobre todo publicar fuera del país y en otro idioma. Entonces, fue muy sensible, ¿verdad? En medio de todo su trabajo, poder posicionar la posibilidad de generar este fondo específico, ¿verdad? Un fondo de estímulo para las mujeres. Quiero contarles que esperamos este año realizar las segundas jornadas, muy probablemente en el segundo ciclo. Les cuento todo esto porque creo que es muy importante para todas y todos nosotros visualizar que este tema ha estado presente en nuestra vida y trayectoria académica por años. Y sobre todo, dentro de esto quisiera decirles que ha sido fiel a lo que es la historia de nosotras las mujeres, una historia de lucha, una historia de compromiso, una historia de entrega, pero sobre todo una historia en la que hemos necesitado estar cerca unas de las otras. Y sobre todo ir haciendo espacios importantes para la escucha compartida con nuestros compañeros varones. Bueno, sabemos que ha sido siempre una historia de lucha, de resiliencia, de historia, en la que hemos aprendido a que sobre todo es muy importante convivir en una cultura de paz. Y me alegro mucho lo que Alexandra nos contaba, porque todas y todos volamos por el respeto a los derechos humanos, a la equidad, a la igualdad y en particular a la igualdad de oportunidades. No cabe la menor duda para nosotras como equipo de investigación que hacia ahí han ido derivando las políticas universitarias, algunas políticas públicas y lamentablemente en los últimos 3 años hemos notado una debilitación continua, sistemática del Estado costarricense de Derecho. Y recientemente, esta semana, pues escuchábamos el informe de la Comisión de la ONU. Sin duda, ¿verdad? Sin duda, eso nos debe poner a reflexionar sobre lo que podrá llegar a nuestras universidades en muy poco tiempo. Dentro de nuestro trabajo, tanto con las estudiantes como con las mujeres docentes, nos encontramos que hubo alguna resistencia para reconocer que había ciertas prácticas sexistas, que había algunas expresiones de violencia. Y eso nos pasó muy profundamente en los primeros cuestionarios, ¿verdad? Que recogimos hasta que estuvimos juntas. Y esto es algo que a las mujeres nos gusta mucho, estar juntas y compartir de manera reflexiva nuestras experiencias y nuestras historias. Y entonces, ¿verdad? Empezaron a emerger que realmente sí estábamos inmersas en una cultura académica
donde hay desigualdad, ¿verdad? Hay violencia y que nos hace mucha falta seguir trabajando para posicionarnos mejor en la vida universitaria. Nosotras optamos por el concepto de cultura académica porque nos permite hacer alusión a todo el entorno de vida universitaria, porque nos permite ver las creencias, las percepciones, los ritos y sobre todo las normas de convivencia explícitas o implícitas que están en las sedes de nuestra universidad. Eso nos llevó a este proyecto que tenemos ahora actualmente, que es una mirada más centrada en el estudio de las desigualdades, de la discriminación, ¿verdad? Y de la violencia, tanto de docentes como de mujeres administrativas, que estamos recabando, en un primer momento ya recabamos la información cuantitativa de todas nuestras sedes y recintos. Justo porque dentro de nuestras investigaciones hemos notado, ¿verdad? Y aquí quiero incluir también a a las estudiantes, que las mujeres académicas con las que trabajamos son mujeres exitosas, ¿verdad? En sus respectivos niveles de maestría y doctorado, publicaciones y cargos administrativos. Em, y con las estudiantes encontramos un deseo muy profundo de ser similares a estas mujeres. Claro que no, ellas nunca se conocieron, pero la información nos muestra que hay un interés en nuestra comunidad porque ser una mujer académica debe ser exitosa y bueno, nuestras estudiantes tenían hasta más de una carrera. Las docentes muy marcadas dentro de su responsabilidad a nivel profesional y familiar, ¿verdad? Que cumplen jornadas superiores a las registradas y con funciones propias a nivel de hogar. Eso nos pasó similar, ¿verdad? Con las estudiantes. Personas sumamente responsables, algunas con trabajo, otras como estudiantes, pero con un nivel de responsabilidad y de interés por sobresalir que fue muy marcado para nosotras. Para las mujeres, tanto para las estudiantes como las docentes, fue muy importante el apoyo familiar, ¿verdad? Para que ellas estudiaran una carrera universitaria y en algunos casos también logran evidenciar la presencia de personas mentoras que les ayudan, ¿verdad?, a posicionarse en esta vida universitaria. Mujeres emprendedoras, ¿verdad? Que intentan, ¿verdad? Buscar un balance entre el nivel profesional y familiar, aunque sí manifiestan con frecuencia sacrificar, y esa es una palabra que fue usada, el hogar, ¿verdad? La vida familiar frente al nivel profesional. De ahí que fue muy importante, ¿verdad? Con las estudiantes también ver la dificultad o cómo se vinculaban con el deseo a la maternidad. Quisiera decirles que esto fue muy importante para que las mujeres académicas pudieran de alguna manera reconocer que a lo largo de su vida universitaria han mostrado algunos cambios muy positivos con respecto a sus oportunidades laborales. Creemos que esto ha sido muy importante también para nuestras estudiantes, ¿verdad? Tienen otras condiciones, pero fue muy interesante y ahora lo mencionaba Verónica, el tema de la violencia, el tema del acoso, costó mucho que pudiera emerger tanto en las estudiantes como en las docentes. Y por eso ahora, ¿verdad? Decidimos profundizar en esta investigación en curso de manera más concreta sobre las desigualdades y las formas de violencia. No nos hemos quedado ahí y con esto concluyo, ¿verdad? Mi participación. Estamos presentando un nuevo proyecto
para ser considerado en el instituto con el tema de las prácticas pedagógicas, ¿verdad? Ahora que hemos pasado por todo este encuentro, sabemos que hay que incidir de forma comprometida, pero además con estrategias para la formación universitaria con una perspectiva de género. Y este sería, esperamos nosotras, nuestro compromiso para el próximo año. Iniciar, ¿verdad? También queremos hacerlo con personas voluntarias. Lo cuento así porque si alguna persona que nos escucha, docente universitaria, está interesada en incursar en una pedagogía con perspectiva de género, se comunique con nosotras. Y de verdad que lo queremos hacer voluntario para poder tener personas interesadas en analizar su práctica pedagógica desde una perspectiva de género. Y solo quiero contar una anécdota de por qué esto es tan sensible. En una de nuestras investigaciones en el ciclo educativo, les estoy hablando de una investigación del año 2006. Nos encontramos con una docente de 5º grado que le daba la palabra solo a los varones. Y al preguntarle por qué, ¿verdad? Habían niñas y niños, nos dijo, es que las niñas siempre hablan mucho, los niños no. Vean cómo pesa en nuestro acontecer diario nuestras creencias, nuestras concepciones y cómo las llevamos a las prácticas pedagógicas. Cierro con esto señalando que la universidad ha hecho cambios y aportes muy valiosos en los últimos años, una mayor claridad de los temas en las políticas institucionales, una unidad de género, un centro de investigación especializado en género, nuestro instituto siguiendo aportando desde la parte académica, pero no es suficiente, ¿verdad? Hay que seguir. Eso es lo que nos ha enseñado nuestra historia, las mujeres, y sinceramente lo hemos visto, ¿verdad? Como a partir del 2015 nuestra sociedad costarricense se enfrenta a dilemas muy importantes en términos del reconocimiento del derecho, de los derechos humanos de todas las personas. Los niveles de aumento de violencia social, estructural, femicidios, sin duda nos hace ver que la pedagogía con perspectiva de género debe ser una necesidad para la formación de nuestros futuros y futuras profesionales de esta universidad. Muchas gracias y de nuevo agradezco la invitación que me cursara. Muchísimas gracias, doctora García. A continuación, la doctora Carla Barrantes Chávez, quien es coordinadora de la Red de Mujeres en Ciencias, Ingenierías y Humanidades, CIRED, de la Universidad de Costa Rica. Ella es profesora catedrática de la Escuela de Ingeniería Topográfica y subdirectora de esa unidad académica. Trabaja en la UCR desde hace más de 20 años. Es arquitecta de la Universidad de Costa Rica, máster en Desarrollo Urbano y Territorial de la Universidad Politécnica de Cataluña, España, y doctora en Planificación por la University College London de Inglaterra. Adelante, doctora Barrantes. Muchas gracias por invitarme a esta actividad. De parte de la CIRED, bueno, la CIRED fue creada para precisamente reducir las brechas de género en investigación. Agradezco mucho a mis antecesoras por esas exposiciones tan inspiradoras y quisiera, antes de hablar un poco de las acciones que se tienen de la CIRED, articular un poco con lo que ellas mencionaron en sus exposiciones. Agradezco a doña Jacqueline por haber enmarcado un poco esas iniciativas de investigadoras en el INIE para reducir las brechas de género. Esas iniciativas no han sido en vano, en realidad mucha de la documentación que se tiene para
de información sobre las brechas de género se basan también en muchos de esos estudios, y como parte de las acciones de la CIRRED está hacer un inventario de las iniciativas que se han hecho en diferentes unidades académicas sobre temas de género. Y bueno, la doctora Carol Morales es la representante del área de educación en la CIRRED, y ella también nos va a ayudar un poco pues a recolectar todas estas evidencias que las estamos haciendo por cada una de las unidades académicas y por cada una de las facultades. Luego, bueno, también quisiera referirme un poco a lo que mencionó Verónica sobre los temas de las brechas salariales, de los puestos de dirección. Aquí tenemos, bueno, en la universidad tenemos ese problema, ¿verdad? Esas brechas, que muchas veces esos puestos de dirección también son adjudicados, hay que tener como cierta están adjudicados también en el mérito académico, y dado que a las mujeres tenemos más dificultades para publicar, menos tiempos de investigación, eso también incide en que tengamos menos puntaje en régimen académico y por tanto menos posibilidades de acceder a esos puestos de dirección. Entonces aquí estamos enfrentando dos brechas, estamos enfrentando una brecha de género ya existente y además esa imposibilidad de acceder precisamente porque somos víctimas de esas brechas de género. Es como un círculo de desigualdad que se reproduce y que definitivamente tenemos que cortar. También en temas de los modelos a seguir, es también parte de los objetivos de la red, pues que existan esos roles, esos modelos a seguir. De hecho, también dentro de la red estamos haciendo una base de datos de mujeres especialistas en diferentes temas, porque como ustedes ven, los medios de comunicación, cuando tienen que entrevistar a alguien para algo de ciencia y tecnología, como que siempre andan de los mismos, o que siempre es el mismo señor, o sea, tal vez, no sé si no tienen la información, o son también las mismas brechas de género, sesgos inconscientes, pero nosotras les vamos a dar esa información. Entonces les vamos a dar una base de datos de las expertas en cada una de las áreas que tenemos en la Universidad de Costa Rica, para que cuando tengan que preguntarle a alguien, también nos pregunten a nosotras, porque eso es parte de esos roles que las estudiantes en las escuelas, en los colegios van a ver. Ellas van a ver las noticias, ellos van a ver el Facebook, ellos van a ver, bueno, no el Facebook, no, el TikTok, necesitan tener esos roles de género, esos modelos a seguir, que es parte de los objetivos que queremos hacer con la red. Y bueno, también me gustó mucho lo que usted mencionó del tema de pedagogía con perspectiva de género, porque precisamente en el estado de la educación en el 2023, pues dedican una parte a lo que son las brechas de género en STEM, pero también las brechas de género, por ejemplo, en educación primaria. Y parte de lo que mencionan es que desde la primaria se viene arrastrando, ¿verdad? Porque para que una mujer estudie ciencia y tecnología, pues algo que son partes de las investigaciones que ha hecho Carolina y Silvia, ¿verdad? Que usted mencionó, es la imagen que tienen de sí mismas. Bueno, si a mí desde la escuela me dicen que es que yo no soy buena para las matemáticas, que yo no soy buena para la ciencia, entonces yo creo que mejor estudio otra cosa. Entonces, esos sesgos inconscientes que se vienen arrastrando desde la primaria, al final inciden. Entonces, es como que hay que derribar muchas barreras para al final llegar y decidirse por estudiar, qué sé yo, una ingeniería. Yo que soy del área de ingeniería, pues yo sé que hay muy pocas estudiantes, y cuando ya llegan a ingeniería, tienen que luchar con todavía más barreras, a veces de los profesores. Parte de esta investigación que hace Carolina dice que una de las razones que hacen que las mujeres en ingeniería permanezcan es tener profesoras mujeres. Ya solo el hecho de tener profesoras mujeres, ya como que sienten que sí se puede, ¿verdad? Pero también tenemos un sesgo de género en las contrataciones que se hacen en la universidad. Entonces, bueno, son parte de esas barreras, ¿verdad? Que hay que ir rompiendo poco a poco. También, bueno, en relación, obviamente, la situación de Costa Rica no se compara con la desgarradora situación que tiene Ucrania, pero parte del mensaje que dio Alexandra, a mí me parece muy importante este tema de la resiliencia, ¿verdad? No queremos estar siempre siendo resilientes. Quisiéramos tener como un poco más
el camino un poco más directo, más justo, que no se castigue la maternidad, que no se nos castigue por ser mujeres, sino no tener que estar siempre resistiendo y luchando y siendo resilientes, sino que un poco reducir esas brechas. Y algo interesante también es que, por ejemplo, Alexandra mencionó que en Ucrania alrededor del 60% de los grados académicos los obtienen las mujeres. Bueno, no sé si fue así como lo comprendí, pero en Costa Rica pasa igual. En Costa Rica, más del 60% de los títulos que se otorgan en grado son de mujeres y en posgrado aún es mayor. O sea, nosotras están saliendo, de las personas profesionales que están saliendo del país, la mayoría son mujeres. Pero eso no se refleja, al igual a como, bueno, como lo mencionó Alexandra, en el mercado laboral. Las mujeres tenemos una tasa de desempleo mayor, accedemos menos a las carreras que están como altamente remuneradas. Tenemos esa brecha en ciencia y tecnología. Y bueno, son parte de las tareas y de los grandes desafíos que tenemos como país y que también tenemos como universidad. Entonces, bueno, los propósitos de la CIRRED, obviamente, pues no vamos a poder resolver todos estos problemas porque muchos de estos problemas son problemas estructurales, pero es un paso para ir avanzando e ir un poco rompiendo este círculo de desigualdad que tenemos las mujeres en la universidad. Entonces, parte de los objetivos es impulsar la creación de nuevos proyectos y programas liderados por mujeres. Entonces, buena parte de los fondos van a ser para destinar esto y que también exista oportunidades desde las sedes de la Universidad de Costa Rica a que estas mujeres puedan participar por estos fondos, y habrán algunos fondos que son destinados específicamente, bueno, tanto para sedes como para diferentes áreas del conocimiento. Entonces, queremos un poco también pues ir rompiendo esas desigualdades también que se dan a nivel regional. Luego, impulsar ese acceso a las mujeres y al acceso de las estudiantes y de las investigadoras a productos de ciencia y tecnología. También hay fondos destinados para la compra de equipo que tiene que ser pues, gestionado por mujeres. Luego, todo lo que tiene que ver con espacios de encuentro. La red no es solo una red que da fondos, sino lo que buscamos es un espacio de solidaridad y sororidad entre nosotras, donde podamos compartir nuestras experiencias, nuestras líneas de investigación, ver si, por ejemplo, de aquí en educación sale de repente un proyecto, bueno, como ya el que usted expuso, es un proyecto del INIE con ingeniería, ¿verdad? O sea, de estas sinergias salen cosas muy interesantes y pues en ambas áreas nos beneficiamos. Entonces, generar también ese intercambio. La red al día de hoy, bueno, me acabo de fijar, tiene 824 personas se han inscrito. Muy pronto les va a llegar un correo porque estamos haciendo una categorización para que actualicen el perfil, indiquen si, por ejemplo, tienen a su cargo personas cuidadodependientes, cosas de ese tipo que necesitamos precisamente para las acciones afirmativas que pensamos hacer. Luego también parte de los objetivos de la red es promover la movilidad, tanto interna como externa. Entonces la red también va a sacar unos fondos para movilidad estudiantil, para que las estudiantes puedan ir a conferencias internacionales. Y también hay un porcentaje que se va a destinar a las estudiantes que son madres. Luego también facilitar la colaboración con otras redes, ¿verdad? Tanto redes aquí nacionales, aquí hay algunas redes, por ejemplo, la UNA tiene una red también de investigadoras, y también hay otras redes internacionales, por ejemplo, como la OWSD de la UNESCO, ¿verdad? Que es de la Red de Mujeres en Ciencia en Países en Desarrollo. Y bueno, queremos generar también como esa alianza con otras redes de mujeres internacionales. La red de mujeres hay muchos tipos, ¿verdad? Inclusive hay redes de mujeres de investigación que son redes de solo madres, que son investigadoras. Hay muchas en Estados Unidos, en Europa. Entonces, también queremos desde la red generar, pues facilitar esos espacios de intercambio con otras redes alrededor del mundo y también con las locales. Y promover también algo muy importante que mencionó Jacqueline, es el tema de las mentorías. Entonces,
Estamos todavía, bueno, acabamos de empezar, ¿verdad? Empezamos el 11 de febrero con la red, entonces todavía nos estamos acomodando, pero estamos viendo cómo articulamos el tema de las mentorías para que también las estudiantes tengan pues ese apoyo cuando quieren emprenderse en algún proyecto de investigación, ¿verdad? O alguna actividad. Entonces, el programa de mentorías, también un programa de transferencia de conocimientos, ya sea mediante conferencias, mediante diferentes tipos de actividades que podamos pues generar esas alianzas. Entonces, vamos a ver qué además de los espacios de encuentro, sí, es básicamente pues, pues contribuir a reducir esas brechas mediante ese apoyo solidario que podemos tener entre nosotras. Y lo más importante también es que es un fondo que tiene, pues que tiene un contenido presupuestario, ¿verdad? Entonces, son más de $500,000, porque inclusive sí es más de $500,000, pero ahí algunos de esos ya se van a ejecutar, son para este 2025, otros se van a ejecutar en el 2026 para que las investigadoras tengan tiempo de formular su proyecto. Y esperemos que sea pues el inicio de un proceso mayor, de podernos aliar con otras entidades que estén interesadas y que contribuyan con los propósitos de la red. Y también algo muy importante que hemos estado también conversando es el tema de las maternidades y las personas cuidadodependientes. En el último informe de la distribución del tiempo de las personas, ¿verdad? De cómo del uso del tiempo, vimos una comparación con el informe anterior y ustedes saben, bueno, que la pirámide demográfica de Costa Rica está cambiando y cada vez hay más personas adultas mayores, más personas cuidadodependientes. Entonces, en comparación con hace 5 años, creció la cantidad de horas que las mujeres dedican al cuidado de personas cuidadodependientes que no son menores de 12 años. Eso significa que, bueno, que las personas adultas mayores y personas que necesitan cuidado, que no son hijos o hijas, pues ese cuidado está recayendo sobre las mujeres. Entonces, eso nos incide también a nosotras como investigadoras, porque entonces, además de las labores académicas, también va a estar ese recargo en las personas. Entonces, es un esfuerzo que también estamos tratando desde la red de generar acciones afirmativas para que esas mujeres no vean interrumpido de una forma tan drástica su producción académica. Porque aquí, en la universidad, para poder ascender en régimen, hay que producir, hay que escribir. Y ese es el tiempo que también hace falta, ¿verdad? Entonces, bueno, es parte de las iniciativas. Más bien quisiera escucharles para que, si tienen dudas, bueno, no sé si hay un espacio para preguntas, y conversar, y pues espero que se hayan inscrito en la red, todas, ahí les va a llegar el correo de actualización del perfil para que no crean que es que no quedaron inscritas. Y muchísimas gracias de verdad por esa oportunidad y espero verles también en las actividades que organiza la red. Y si ustedes también quieren organizar alguna, pues bienvenida a cualquier articulación con nuestras iniciativas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Barrantes Chávez. Para cerrar la participación de nuestras panelistas en este conversatorio y pasar a las preguntas, la directora del INIE, la doctora Carol Morales Trejos, nos brindará unas palabras. Bueno, buenos días, casi tardes, ¿verdad? Voy a ser pues bastante breve, sin embargo, quería saludarles a todos los que nos acompañan acá en el auditorio y también por las redes sociales. Para mí el 8M tiene un significado muy especial, además de ser mi cumpleaños, ¿verdad?
además de ser mi cumpleaños, me conecta con ese ser mujer, ¿verdad? Con ese ser mujer, y cuando pienso en ser mujer, me conecta con este pasado, me conecta con el presente y me conecta también con el futuro y con todas aquellas mujeres que hacen parte de quién soy yo en ese momento, ¿verdad? Las diferentes mujeres expositoras de esta mañana, en la que conmemoramos el 8M, nos han hecho reflexionar sobre la importancia de la equidad y la generación de oportunidades para niñas, jóvenes, mujeres, desde la primera infancia y a lo largo de toda la vida. Más allá de recordar los desafíos que persisten, quiero centrarme en nuestro rol como educadoras, como investigadoras y profesionales comprometidas con el conocimiento y la transformación social. La equidad no es solo un principio ético, sino una estrategia esencial para el desarrollo. Como dijo Mary Wollstonecraft, perdón por la pronunciación, pionera del pensamiento sobre la educación de las mujeres, no deseo que tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas. Nuestra tarea es crear espacios donde cada persona, sin importar su género, tenga acceso a las mismas oportunidades para aprender, crecer y liderar. La historia nos demuestra y nos muestra que cuando se abren caminos, la sociedad avanza. En 1849, Elizabeth Blackwell se convirtió en la primera mujer en obtener un título de medicina en Estados Unidos, abriendo puertas para miles de mujeres en las ciencias. Décadas después, Marie Curie nos demostró que la excelencia de la investigación no tiene género. Estas no son solo historias de éxito individual, esto es muy importante de considerarlo, sino que son ejemplos del impacto que tiene brindar oportunidades equitativas. Y bueno, hoy también en esta mesa, si no fuéramos muy anecdóticas, ¿verdad? Creo que efectivamente pudiéramos identificar para para la vida de cada una de nosotras, para las familias, ¿verdad? Y para los distintos espacios de trabajo en los que estamos, muchas de estas historias y estos hitos que han mostrado precisamente que esto no es una cuestión individual, es una cuestión de oportunidades equitativas y colectivas que debemos de promover. En educación, la equidad significa reconocer los distintos puntos de partida y asegurarnos de que todas las personas tengan los recursos para avanzar. Como nos recuerda Toni Morrison, si tienes poder, tu trabajo es empoderar a alguien más. Esto para mí es muy significativo y creo que también es parte de lo que nos comentaba cada una de las compañeras, pero particularmente doña Carla, con la red. Porque efectivamente el proceso de mentoría, todas y cada una de nosotras acá, ¿verdad? Desde nuestras propias historias de vida, hemos tenido a alguien que ha creído en nosotras, ¿verdad? Y podemos identificar, gracias a Dios en mi vida, yo puedo identificar a muchas mujeres que han creído en mí y que me han permitido tener oportunidades para seguir creciendo personal, pero también profesionalmente. Y eso es una responsabilidad muy importante que nosotras tenemos con nosotras mismas y con otras mujeres. Desde ese instituto tenemos la responsabilidad de generar conocimientos que contribuyan a una sociedad más justa, donde el talento y el esfuerzo sean los factores que determinen el éxito, no las barreras impuestas por prejuicios o estructuras desiguales. Tenemos el compromiso también como instituto de dar espacio y fuerza a voces que nos permitan denunciar y atender situaciones como las que esta mañana particularmente nos señala, voy a decirle Alexandra, pero sé que se pronuncia un poco diferente, ¿verdad? Particularmente en Ucrania. Gracias, Alexandra, por mostrarnos esos rostros que nos evidencian el trabajo que aún tenemos por delante. Como termino mis palabras señalando una frase de Malala, un niño, un maestro, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo. Sigamos apostando por la educación como la vía para la equidad, asegurándonos de que cada persona, y particularmente las mujeres, tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. Gracias por su compromiso y a todas y cada una de ustedes que están acá, mujeres, hombres, gracias por ser parte de la transformación que tanto queremos, necesitamos y por la que trabajamos. Muchas gracias. Gracias, doctora Morales.
Seguidamente vamos a pasar a las preguntas por si alguna persona tiene alguna consulta. Bueno, muchas gracias a todas por sus intervenciones, participaciones, por acercarnos a estos temas que son tan importantes, ¿verdad? Y que rara vez tenemos el espacio para hacerlo, lamentablemente. Espero que se repita no solo aquí, sino también en las sedes. Yo soy de la sede del Caribe, entonces espero que puedan asistir en algún momento, ¿verdad? Para también poder sensibilizar a otras poblaciones por allá. Muy importantes los datos que estaba comentando Verónica, ¿verdad? Y yo también pienso a veces en esta cuestión de ofrecer octavos de tiempo también, ¿verdad? Y cuántas mujeres se les ofrecen precisamente esos octavos en lugar de el medio tiempo, el tiempo completo, ¿verdad? El cuarto de tiempo por un curso, entre otros temas. I'm very sorry about everything that has happened in your country for the last 10 years or so. I believe that your talk is very important for us because we rarely talk about war and gender related crimes because this is not our reality, but we should not forget that for some women it is. So I'm very sorry about that, but I'm very glad that you're here and that you can share that with us. So thank you for that. Jackie, siempre muy importante el trabajo que usted hace con otras personas en la universidad, por cómo incorporan a todos los miembros de la comunidad. Muy importante que mencionó las personas administrativas, ¿verdad? Como hay tantas relaciones de poder, particularmente para esta población, ¿verdad? Con sus jefes, muchas veces hombres, saber cuáles son las experiencias de ellas y recopilarlas es siempre muy importante. Entonces, ojalá que ese tipo de investigaciones puedan darse seguimiento, ¿verdad? Y podamos saber qué pasa también después de la pandemia con estos temas. Es súper importante. Entonces, no, más bien muchas gracias por su siempre disposición para con todas. Y finalmente, bueno, lo que venía diciendo al principio, ¿verdad? Bueno, ya su inclusión con el INIE nos dice mucho de la importancia que tiene para ustedes buscar estos datos, ¿verdad? Pero hacer la invitación, ¿verdad? A que se acerquen a las otras sedes también para que podamos saber de esta iniciativa y de todo lo que podemos trabajar en conjunto. Muchas gracias a todos. Agradecemos profundamente desde el INIE a nuestras panelistas por sus valiosos aportes y a todas las personas que nos acompañaron presencialmente y mediante redes sociales en este espacio de diálogo. La conmemoración del Día Internacional de la Mujer nos recuerda la importancia de seguir trabajando por la igualdad, no solo desde la reflexión, sino también desde la acción concreta en nuestras instituciones y comunidades. Muchas gracias. Buenos días.